Bienvenidos una semana más a Canateca. Hace unos días publiqué un vídeo donde os explicaba cómo con una reprogramación podemos conseguir un aumento de potencia y par motor, concretamente 26 caballos y 74 Nm de par adicionales. En ese vídeo os comentaba al final que haríamos un segundo vídeo, que es este de hoy, donde os explicaría un poquito las impresiones después de 2 semanas llevando el coche. Además, al final del vídeo, responderé a todas las preguntas que me habéis hecho en los comentarios de YouTube. Preguntas del tipo, ¿qué pasa con la garantía? ¿Qué pasa con la ITV? ¿Qué pasa con el seguro? Etcétera. Bien, ¿cuáles son mis impresiones después de un par de semanas conociendo un poquito el coche con la Repro? Bueno, la versión corta eh, es como tener otro coche. La verdad es que la diferencia es muy grande, se nota un montón. Lo primero que he notado después de la reprogramación es el tacto del pedal del acelerador. Ahora el pedal, al pisarlo, ya no tiene ese retardo típico que encontramos cuando tenemos el coche de serie. Es decir, el coche de serie entrega la potencia de manera progresiva, entonces notamos que tiene cierto retardo. Pisamos y el coche pues tarda un poquito en encontrar el punto para empezar a acelerar bien. Ahora con la reprogramación, esta aceleración es más lineal. Enseguida pisamos y ya notamos que el coche acelera. Esto yo ya lo tenía con la modificación que hice hace unos meses con OBD11, con la cual se puede programar para que esta entrega de aceleración, en lugar de ser progresiva, sea lineal. ¿De acuerdo? Ahora, después de esta reprogramación, ya la he quitado porque no tiene sentido tenerla. En general, lo que apreciaréis es que el coche responde bien a revoluciones bajas. A partir de 1500 revoluciones, pisamos un poquito el acelerador y el coche ya responde. Esto nos va muy bien pues de cara a los adelantamientos, al incorporarnos a una autopista o subiendo un puerto de montaña. Por lo que me han explicado en el taller, la Repro se ha aplicado a los 3 modos de conducción: el Eco, el normal o Confort y el Sport. Yo lo que he notado también es que ahora la diferencia entre los 3 modos se ha acentuado. Es decir, antes sí que se podía notar una diferencia entre el modo Eco y el modo Sport en cuanto a aceleración, por ejemplo, pero es una diferencia, bueno, un poco sutil. Hay gente incluso que decía que no notaba nada. Ahora, después de la Repro, la diferencia es muy grande. Se nota en el modo Sport que la aceleración es mucho mayor que en el modo Eco. Esto mismo también aplica al consumo. El consumo en modo Eco en teoría es más contenido, pero realmente las diferencias en la práctica yo no las llegué a apreciar demasiado. Pero ahora, después de la Retro, sí que he observado que el consumo en modo Eco es más contenido que antes. Yo lo he probado en un recorrido urbano habitual de casa al trabajo y realmente sí que he notado un consumo menor. Lo que no os puedo decir es la cantidad ahora mismo, porque ha sido un recorrido relativamente corto, entonces no sería justo decir que esta reducción del consumo es X litros por los 100, no sería justo. Habría que hacer un estudio un poco más detallado para saber exactamente cuál es el consumo actual. Si os interesa especialmente el tema, me lo podéis decir en los comentarios y puedo repetir el análisis que ya hice en su momento al principio de tener el coche, y luego a partir de los 12.000 kilómetros lo podemos repetir si queréis, os interesa. Bien, ahora pasamos a la parte de las preguntas. Me habéis hecho bastantes preguntas en los comentarios de YouTube. Tengo que comentar que como algunas eran un poco técnicas y prefería que la respuesta viniera directamente del taller, no de mí, pues el otro día me pasé por el taller y estuve con ellos un rato compartiendo vuestras preguntas, y entre los dos pues ahora os los vamos a intentar resolver. La primera es el tema de la garantía, que es un tema que preocupa, quizás el que más preocupa. ¿Qué ocurre con la garantía? Bueno, la respuesta corta es que perdéis la garantía en el motor. La respuesta larga a si perdemos la garantía es depende.
Depende porque, en todo caso, el resto de elementos del coche no vamos a perder la garantía. En cuanto al motor, pues como decía, depende si se puede demostrar que la avería del motor ha sido debida a esta reprogramación. Por eso hay gente que lo que hace es esperarse a que acabe la garantía, los 2 años, para hacer esta reprogramación. También conozco gente que a la semana de haber comprado el coche ya ha hecho la reprogramación. Y luego casos como el mío, en que yo por la manera en que compré el coche tengo una garantía, una extensión de garantía de 5 años, pero no he querido esperarme los 5 años. Entonces he decidido hacer esta reprogramación a los 2,5. Lo que me han recomendado en Backspeed es que cualquier visita que tengamos que hacer al taller, siempre y cuando creamos que hay un riesgo de que el taller puede llegar a reprogramarnos la centralita por algún motivo, por una actualización de software, por ejemplo, deberíamos pasar por Backspeed para que nos restaure el mapa original. Luego podemos ir al taller de la marca y después volver a Backspeed, donde nos van a restaurar de nuevo el mapa con la reprogramación. Esto, en el caso de Backspeed, lo hace de manera gratuita tantas veces como lo necesitemos. Eso sí, si vamos al taller y ocurre esto que he comentado, que por una actualización nos cambian la versión de la centralita, si luego volvemos a Backspeed pidiendo que nos pongan la reprogramación, tenemos que volver a pasar por caja, habrá que pagar. Es decir, si no queréis pagar de nuevo, primero tenéis que ir a Backspeed, luego al taller y luego volver a Backspeed para que os dejen la reprogramación como tenéis originalmente. Pero que os quede claro que esta restauración de los valores originales, como digo, es restaurar los valores originales, pero no elimina el rastro de que algo se ha manipulado. Es decir, verán o pueden llegar a ver que algo se ha manipulado. Es decir, la marca, si lo busca, puede llegar a ver que se ha manipulado algo, pero no saber el qué. Otra posibilidad que tenemos, aunque en este caso el Backspeed no suele hacerlo, es lo que se conoce como multimapa. Es decir, el coche puede llevar 2 mapas con configuración diferente, que una puede ser, por ejemplo, los valores de fábrica y otra la reprogramación que queremos hacer, o incluso una repro con versión para optimizar el consumo y reducir el consumo, y otra pues para conducción más deportiva, es decir, la que queramos. Podemos tener 2 y luego instalar en el interior del coche un botón o asociar alguno de los botones que no se usan, poder funcionar con una o con otra. De esta manera no haría falta volver al taller de donde hemos hecho la repro para que nos ponga la versión original. Podríamos nosotros activarla en el momento que queramos. El tema de la ITV también me lo habéis preguntado bastante. Lo que hemos hecho aquí ha sido una Stage 1, es decir, un cambio de un aumento ligero de potencia y de par. Entonces, este tipo de cambio es un cambio muy sencillo que no afecta ni a la seguridad ni a las emisiones, con lo cual no deberíamos tener ningún problema para pasar la ITV. Cosa diferente es si hacemos, por ejemplo, una Stage 2 o superior, donde aquí ya sí que implica un cambio de componentes del coche, como por ejemplo eliminar el catalizador. Todas estas operaciones para estas stages superiores requieren una homologación. Aquí en este caso el problema que podríamos tener es un tema de emisiones. Aún así, hay seguidores que me han comentado que tienen hecha una Stage 2 y que han pasado a la ITV sin problemas. De todas maneras, os digo lo mismo que con la garantía. Si tenéis dudas, pasar por Backspeed o por donde habíais hecho la repro para que os restauren la versión original, pasáis la ITV y luego volvéis a Backspeed o donde sea para que os ponga la repro de nuevo. Luego está el tema del seguro. El tema del seguro es un tema que a mí especialmente me preocupaba, porque yo miré en la póliza actual y decía claramente que cualquier tipo de modificación en el coche podía dejar sin validez la póliza. Yo lo que hice fue llamar a mi compañía actual, expliqué el caso y no me pusieron ningún problema. Tan solo me comentaron que ellos no pueden seleccionar un coche que no existe en la base de datos. En este caso mi coche es un Seat Ateca, gasolina, de 150 caballos,
No podían poner un Seat-Teca de 180 caballos, no existe. Lo que me comentaban es que ellos dejaban constancia de esta modificación, que había sido comunicada con fecha 3 de mayo, por si, bueno, en el futuro pues pudiéramos tener algún problema. Yo también esto lo comprobé no solo con mi compañía actual, sino también llamé a un par de compañías más para ver si esto era posible. Y bueno, aunque me costó un poco que me entendieran lo que quería hacer, al final hablé con gente que sabía de qué iba el tema y no me pusieron ninguna pega. Otra cosa diferente es si, como digo, en lugar de una Stage 1 hacemos una Stage 2 donde ya tenemos cambio de componentes. O incluso si mejoramos, por ejemplo, la suspensión, ponemos una suspensión más deportiva. Este tipo de accesorios no están contemplados como accesorios estándar, que puede hacer la radio, un techo solar, etcétera. Entonces, en caso de siniestro, la compañía será a cargo del precio de los componentes de origen, de fábrica, es decir, nos pagarán la suspensión que viene de fábrica, no la que hemos puesto nosotros. Recordar también que las compañías de seguros, da igual que tengas una repro o no, si conducís a una velocidad no legal, se va a desentender del incidente y vais a tener que pagarlo vosotros, ya digo, teniendo o sin tener la reprogramación. Luego tenemos el tema del impuesto de circulación, que también me habéis preguntado que al aumentar de potencia, pues que si teníamos que pagar más de impuesto de circulación. La respuesta es no. El impuesto de circulación lo que tiene en cuenta es la potencia fiscal, no los caballos. La potencia fiscal se calcula con la cilindrada y el número de cilindros del coche. Es decir, mi Ateca, gasolina de 1500 centímetros cúbicos con 4 cilindros, tiene 150 caballos y el equivalente en potencia fiscal serían unos 11 caballos fiscales. En cambio, el mismo Ateca de 150 caballos, pero diésel, también tiene 4 cilindros, pero tiene 2000 centímetros cúbicos de cilindrada, con lo cual esos caballos fiscales suben hasta unos 13 aproximadamente. Aquí el problema, bueno, es que ya supone un cambio de tramo, y en este caso aquí en Barcelona, que es donde pago yo el impuesto de circulación, pues es el doble para un coche diésel que para el mío de gasolina. También me habéis preguntado sobre modelos concretos, que si se podía hacer una repro en un modelo determinado. Yo os recomiendo que visitéis la página, en este caso de Backspeed, o donde queráis hacer la repro, que suele tener una base de datos de los coches que soportan por marca, por modelo, etcétera, los diferentes motores. Si por lo que sea vuestro coche concreto no aparece, no os preocupéis, buscar un coche de la misma marca que tenga el mismo motor y allí también la reprobación se puede hacer igualmente. Lo que importa es el motor realmente. Os tengo que comentar que hay marcas en las que venden o pueden vender un mismo coche, exactamente el mismo, con el mismo motor, pero con un extra de potencia. Esto es porque estos coches ya vienen reprogramados de fábrica, con lo cual, si los llevamos para hacer una repro, puede ocurrir que a lo mejor consigamos tan solo 10 caballos adicionales, mientras que si llevamos el coche sin haber hecho la repro en fábrica, pues este aumento puede ser de, pues no sé, 40 o 50, no lo sé. Entonces, eso tenerlo en cuenta antes de hacer la repro. Aquí también podéis ver los coches con motores diésel o gasolina, que también es algo que me habéis preguntado si para diésel también estaba disponible. El único requisito en general para la repro es que el motor sea turbo. Si el motor es atmosférico, no vale la pena hacer la repro, porque vamos a pagar un dinero para conseguir una mejora de potencia muy poca, muy baja. Entonces, ya digo, si tenéis turbo, adelante. Si tenéis motor atmosférico, no vale la pena. Bien, hablemos ahora del DSG, del cambio automático. Os tengo que decir que no me siento muy cómodo hablando de este tema porque es un tema el cual no domino. Entonces, cuando no hablo de una cosa de la cual no domino, me siento un poco incómodo. Pero que quede claro que lo que os voy a comentar ahora pues son informaciones que bien he obtenido a través del taller o informaciones a través de seguidores. En el vídeo anterior os comentaba que el caso específico de la reprogramación del cambio del DSG, no del motor sino del cambio, era una cosa que era opcional en motores 1.5,
pero que era algo muy recomendable en motores superiores, donde la potencia es mayor y el par es mayor, y entonces para mejorar la eficiencia del cambio, era muy aconsejable hacer esta reprogramación del cambio, que es una reprogramación aparte, adicional a la reprogramación del motor. Ha habido bastante debate en los comentarios de YouTube, por eso fue una de las preguntas que yo le volví a plantear al taller en donde hice la reprogramación. Ellos me confirmaron de nuevo que lo que os acabo de decir, que en motores 1.5 pues esta reprogramación era opcional, pero muy recomendable en motores de mucha más potencia. Sin embargo, en los comentarios de YouTube hay seguidores que me habéis comentado que directamente la caja DQ200, que es la caja que llevan montados los ATK 1.5 de gasolina, no es que nos tengamos que plantear si hacer esta repro del cambio o no, es que directamente me comentan que esta caja no está preparada para soportar un par mayor a 250 Nm, que si hacemos la repro tenemos muchas posibilidades de que la caja se acabe rompiendo. ¿De acuerdo? Yo aquí, bueno, hago una pregunta abierta a Backspeed, si ellos tienen información, si ellos pueden confirmar o denegar este tema, en los comentarios, se lo agradeceré. Resumiendo, si tenéis un cambio manual, o bien tenéis cualquier otra caja que no sea la de Q200 en automático, podéis hacer la repro sin problemas. Pues insisto, si tenéis la caja de Q200, mi recomendación es que os informéis antes de hacer esta reprogramación. Consejos tras la repro. Bueno, lo que nos ha aconsejado el taller básicamente son consejos parecidos a los que nos pueden dar cuando salimos del concesionario. Primero, el coche no subirlo de revoluciones mientras el motor esté frío, es decir, arrancar y ir tranquilos al principio hasta que el coche esté caliente. En segundo lugar, cuando acabemos la marcha, no parar el motor enseguida, esperar a que se enfríe un poco y luego pararlo. Y en cuanto al mantenimiento, lo que sí es importante es tener claro la manera en la que vamos a conducir. Para una conducción deportiva, deberíamos cambiar el tipo de aceite que usamos. No usar el aceite long life o larga vida que nos suelen poner en los concesionarios y hacer un cambio de aceite a los 30.000 kilómetros o a los 2 años. En este caso es mejor poner otro tipo de aceite y hacer los cambios de aceite pues a los 10.000 o a los 15.000 kilómetros. Pero ya digo, esto depende un poco de vuestra manera de conducir. Si vuestra manera de conducir no va a cambiar por el hecho de tener la reprogramación, podremos seguir con el aceite que llevamos hasta ahora. Bien, y ya para acabar, os quería comentar una cosa sobre los comentarios, porque estoy seguro que después de estas respuestas, bueno, pues van a haber más comentarios en el vídeo, va a haber también más debate. Os pido por favor que seáis respetuosos no solo conmigo, sino con todo el mundo. En el vídeo anterior hubo personas que no estaban de acuerdo con la reprogramación de la Stage 1. Por un lado, gente que directamente no estaba de acuerdo con ningún tipo de reprogramación. Y por otro lado, gente que decía que esta reprogramación, esta Stage 1, no era suficiente, que tenía que haber hecho una Stage 2. ¿Vale? En ambos casos, este tipo de opiniones pues, son respetables porque más o menos justificaban el por qué ellos opinaban de esta manera, lo cual me parece perfecto. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero son opiniones constructivas, críticas constructivas y respetuosas. Si hay algún comentario donde se falta el respeto de cualquiera de los seguidores de YouTube o del mío propio, que sepáis que el algoritmo de YouTube es bastante inteligente y ese tipo de comentarios lo suele bloquear. Yo repito de nuevo, los motivos por los cuales he hecho esta reprogramación son los mismos por los cuales el 90% de la gente que hace este tipo de reprogramaciones lo hace. Una mayor seguridad a la hora de adelantar, una mayor aceleración a la hora de incorporarnos en la autopista o en una autovía, o una mejor recuperación en una subida a un puerto de montaña, o bueno, no es mi caso, pero para los que tienen remolque, pues esta potencia adicional la verdad es que le va muy bien cuando llega el remolque.
o incluso simplemente por un tema de ahorro de combustible, que también, sobre todo hay muchas furgonetas industriales donde ese tipo de programación la llevan para reducir costes. Y luego está el 10% restante de los que hacen las repros, que ya son por motivos más deportivos. Pues les gusta correr, hacer una conducción más deportiva, lo cual también es respetable. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.